Gospodin s vama. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Onog istog dana prvo Los discípulos de Jesús iban andando aquel mismo día. El primero y discutían. Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. on ih upita. Él les dijo: ¿qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron preocupados, y uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le replicó: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días? Él les preguntó: ¿qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y todo el pueblo, como lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él fuera el futuro liberador de Israel. Y ya ves, hace 2 días que sucedió esto. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues fueron muy de mañana al sepulcro, no encontraron su cuerpo, e incluso vinieron diciendo que habían visto una aparición de ángeles que les habían dicho que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: «Qué necios y torpes sois para no creer lo que anunciaron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto para entrar en su gloria?» Y comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó lo que se refería a él en toda la Escritura. Ya cerca de la aldea donde iban, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le apremiaron diciendo: «Quédate con nosotros porque atardece y el día va de caída». Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Ellos comentaron: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: «Era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón». Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Riječ Gospod. Palabra del Señor. Draga braćo i sestre, Queridos hermanos y hermanas, ya tercer domingo consecutivo la Iglesia pone ante nosotros los informes sobre la aparición del Señor resucitado a sus discípulos. El Evangelio de hoy sobre los 2 discípulos en el camino a Emaús es un poco diferente de otros textos sobre las apariciones. 2 de los discípulos de Jesús, totalmente tristes por los acontecimientos que ocurrieron en Jerusalén en últimos días, dejan esa ciudad y se van del camino. De su conversación por el camino nos enteramos de muchos detalles sobre su estado de ánimo, pero también sobre la forma como ellos entendían a Jesucristo. Ellos 2, nisu razumjeli sve događaje igual como otros discípulos de Jesús, todavía no habían entendido todos los acontecimientos que
pasaron a su maestro. Después de tanto tiempo que ha pasado con sus discípulos, después de tantos signos y milagros que el maestro hizo ante ellos, parece que ellos no entendieron hasta el final el plan de salvación de Dios que Él hizo a través de su Hijo, Jesucristo. Probablemente imaginaban que su vida terminará de una manera totalmente diferente de lo que realmente ocurrió. Su pasión y su muerte en la cruz los afectó tanto porque ellos esperaban que Jesús era aquel que tenía que liberar a Israel. Esperaban de él uno, pero pasó totalmente otra cosa. Para que la cosa fuera peor, ya 3 días no hay ninguna respuesta de Dios y los discípulos se van del camino. Queridos hermanos y hermanas, creo que todos nosotros nos podemos reconocer en estos 2 discípulos de Jesús en el camino a Emaús. Nosotros muchas veces tenemos nuestras opiniones y maneras de pensar sobre Dios que no siempre coinciden con los planes de Dios con nosotros. Nosotros también a veces estamos decepcionados como estos 2 discípulos y nos preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no responde tanto tiempo? Tantas veces ponemos a Dios en nuestros moldes humanos. Lo limitamos tantas veces pensando que Él actúa igual como nosotros los hombres, según nuestra lógica humana. Pero Él siempre nos sorprende con sus actos. Sus obras muchas veces se ven diferentes porque Él es diferente de nosotros. Él actúa fuera del tiempo, fuera del espacio, y Él es omnipotente. Por eso el profeta Isaías dirá: mis planes no son vuestros planes, vuestros caminos no son mis caminos. Como el cielo es más alto que la tierra, mis caminos son más altos que los vuestros, mis planes que vuestros planes. Dios escribe derecho aún sobre líneas torcidas. Él hace que desde un acontecimiento que los hombres le dan un significado, al final resulte una cosa totalmente diferente. Él es capaz de revertir la historia humana con solamente un acontecimiento, y así enseña que Él tiene en su mano el curso del tiempo y no los otros 2 hombres. 2 de los discípulos de Jesús esperaban que Jesús fuera Salvador y Redentor del pueblo israelita. Probablemente tenían un plan suyo, cómo eso debería de ocurrir. Pero Dios los sorprende, enseñándoles a ellos, pero también a todos nosotros, que Él tiene plan diferente, cómo va a redimir no solamente el pueblo de Israel, sino a todos nosotros, hermanos y hermanas. El plan de salvación de Dios sorprende a todos nosotros, porque ¿quién podría esperar que nos va a redimir con la muerte y pasión de su Hijo? Que después de 3 días resucita de los muertos, y con eso muestra que Él es el Rey del tiempo y del espacio. Dios se muestra presente allí donde la gente menos lo espera. Él enseña que Él no actúa según nuestras opiniones, imaginaciones humanas, sino según otra lógica. Todas estas cosas Jesús explica a sus 2 discípulos, a cuales se les une en el camino. No permite que los discípulos se queden decepcionados por Él y viene a su encuentro. Él hace el primer paso. Él toma la iniciativa y les explica la Escritura para que por fin lo pudieran conocer en una nueva luz, en la luz de la resurrección. Esa luz da sentido a todos los acontecimientos que Jesús hacía durante su vida en esta tierra. Jesús les explica la Escritura despacio, pero los discípulos todavía no entienden la lógica de cómo actúa Dios.
Llegando a Emaús, parece que el Maestro quiere dejarles solos a sus discípulos, queriendo continuar el camino solo. Él quiere quedarse con ellos, pero también con todos nosotros cuando ya viene la noche, porque Él quiere ser la luz en nuestras vidas. El Señor resucitado sigue introduciendo a los discípulos al misterio del amor de Dios y la lógica de Dios. De noche, en el tiempo cuando probablemente pocos de nosotros esperamos un acontecimiento importante que nos va a cambiar nuestra manera de pensar, toma lugar el colmo del encuentro, el colmo de la revelación. En la comunión con sus discípulos, en un gesto ordinario de partir el pan, el Maestro se revela a sus discípulos. Solamente partiendo el pan y comiendo el pan, a ellos se les abren los ojos y lo reconocen. Jesús de nuevo reúne a sus discípulos en el banquete del amor y repite ese gesto de partir el pan de la última cena. Jesucristo, a través de la Iglesia, hoy también sigue reuniendo a sus discípulos en el banquete del amor, donde se deja reconocer cuando comemos su cuerpo y escuchamos su palabra. Cada primer día de la semana, es decir, cada domingo, se repite este acontecimiento de Emaús. Los discípulos se van del camino, van al encuentro con Jesús, que siempre toma lugar en la comunión con los hermanos y hermanas. A esa comunidad viene Jesús y se deja reconocer a nosotros, igual como esos dos discípulos. Este Evangelio de hoy nos enseña cuánto se diferencia el estado del ánimo y la postura de los discípulos en el camino hacia Emaús y en el camino de vuelta a Jerusalén. Volviendo a Jerusalén, los discípulos ven la realidad con otros ojos, nuevos ojos, con la mirada que está iluminada con la luz de la resurrección, que los discípulos entendieron solamente comiendo su cuerpo. Esto es una llamada también a nosotros, hermanos y hermanas, para que cada nuestra vuelta, regreso de Eucaristía sea diferente como la venida a la Eucaristía. Esta es una exhortación a nosotros también, que después del encuentro con el Maestro y con los hermanos en el banquete del amor, miremos la realidad con una nueva luz, la luz de la resurrección. Alabados sean Jesús y María.